pasamos a la imagen siguiente y vamos a ver qué es un puente. Pero un puente, para nosotros, hay algunos distintos significados de puentes, si ustedes buscan en el diccionario. Hay algunos significados que son eh, poéticos, podemos decir así. Pero para nosotros un puente es una estructura. Y es una estructura que une dos puntos por ejemplo, de una vía de comunicación que están interrumpidos por algún accidente. Pueden estar interrumpidos por un río, por un valle o interrumpidos por otro camino, por ejemplo. Entonces veamos qué dice una definición así precisa. Puente, como les decía, es una estructura, como dice aquí en esta imagen, proporciona una vía de paso sobre un accidente. El accidente puede ser un río, un lago, una carretera o un valle. Los puentes generalmente se sirven para sustentar un camino, una carretera o una vía de ferrocarril. Pero también hay puentes para transportar una tubería, por ejemplo, para dar continuidad a una tubería en un accidente geográfico, o también para líneas de distribución de energía eléctrica. Entonces hay algunos puentes que según su uso reciben un nombre especial. Por ejemplo, si el puente sirve para dar continuidad a un conducto de agua o a un canal, se le llama acueducto. Eh, eh, si está construido sobre un terreno seco o en un valle y está formado por una serie de tramos cortos, se le suele llamar viaducto, aunque para nosotros es un puente. Pero a veces van a encontrar en forma de referirse en la bibliografía, este vocabulario, viaducto, y uno se queda pensando, ¿qué es el viaducto? Bueno, el viaducto es un puente que en vez de pasar por un río, por ejemplo, pasa por un tramo de un valle seco, no necesariamente lleve agua. Entonces son diferencias en cuanto a palabras, pero estructuralmente son el mismo. Entonces a veces también los españoles le llaman paso elevado a los puentes que cruzan sobre autopistas o sobre una vía de un tren. Nosotros en Argentina generalmente le decimos puente, no distinguimos con otro nombre especial. Un puente bajo, pavimentado sobre aguas pantanosas o en una bahía formado por muchos tramos cortos se suele llamar carretera elevada. Bueno, también son nombres no muy usuales en Argentina, son más propios de España o de México. ¿Cuándo comienzan los puentes? ¿Ustedes saben en qué año se hizo el primer puente? Algunos van a decir los romanos, hace 200 años, 1000 años, 2500, 3000. En realidad los primeros puentes se han hecho con el primer hombre, con la historia del hombre. El hombre era nómade y caminaba, se trasladaba de un lado a otro y a veces aparecían obstáculos. Entonces había que salvar esos obstáculos. Entonces la forma que usaron los primeros habitantes del planeta fue algo como se muestra en estas imágenes, que es como lo hacen ustedes si salen de excursión en el campo, en un lugar deshabitado. Harían una cosa así, si tienen que pasar un obstáculo y no quieren, eh, no pueden bajar a pasar por el fondo de ese obstáculo, no quieren mojarse los pies o no quieren saltar o no pueden saltar, harían algo como muestra estas imágenes, simplemente un tronco para salvar ese obstáculo. Claro que eso es una primera idea, después esa idea se va mejorando, se va fijando o añadiéndole algunas rocas o piedras para que ese tronco no se mueva, o atando varios troncos entre sí, o, o haciendo lo que serían
apoyos intermedios, por ejemplo, si tienen que atravesar una longitud importante, podrían poner troncos apoyados en piedras cada tanto y harían el equivalente a un puente de varios tramos. Entonces, estas ideas las usó el hombre desde siempre. Después, estas ideas fueron mejorando, eh, como les digo, atando los troncos o combinándolos con piedra. Este, en general, el hombre en la mayor parte de la historia usó tanto la madera como la piedra. La madera para puentes provisorios y la piedra para puentes que se quería que duren mucho más tiempo, que sean obras más, más resistentes, más soporten más, una vida útil más extendida. Entonces, recién en los últimos 200 años se comienzan a usar puentes de acero y en los últimos menos de 100 años tiene la historia de los puentes de hormigón. Pero entonces la mayor parte de la historia del hombre aparecen puentes de madera más o menos evolucionados y puentes de piedra también con distintos grados de, de perfeccionamiento, de detalle. Entonces, como les digo, la madera y la piedra son con más o menos complejidad, como muestra esta figura, por ejemplo, ya un puente de madera más evolucionado que podría haberse hecho en época de los romanos o de los egipcios, evolucionando más la forma, pero siempre en base al uso de madera o de piedra. Como les digo, al principio eran simplemente vigas simplemente apoyadas o vigas de un solo tramo, vigas de varios tramos de madera simplemente apoyadas. Después aparecen, como se menciona acá, los jabalcones, los arcos de madera, las vigas trianguladas o reticuladas, que le llamamos nosotros. Y hoy se sigue usando los puentes de madera, bueno, muy poco porque son estructuras que son afectadas por las inclemencias del tiempo, resultan caras, porque la mano de obra de la madera es cara, sobre todo si consideramos la vida útil reducida y lo comparamos con las soluciones tradicionales que son las metálicas o de hormigón. Lo mismo podemos decir respecto a la piedra. La piedra se sigue usando hoy en día, pero solo por cuestiones arquitectónicas. Podrían ver hoy en día un arco de piedra, porque una cuestión estética, algún arquitecto quiera tener un arco de piedra, pero son estructuras que insumen mucha mano de obra en su materialización, entonces son caras. Entonces son dos materiales que se han usado durante miles de años por el hombre y hoy son los que menos se usan. Han sido reemplazados por los puentes metálicos y los puentes de hormigón. Bueno, acá en estos textos tenemos algunas referencias, algunos puentes históricos y luego algunas imágenes que un poco nos tratan de resumir a esa historia de los puentes. Acá vemos otro puente de madera ya un poco más evolucionado, más trabajado, con envases reticulados espaciales, tratando de incrementar la luz que se puede alcanzar. Y esto sería un paso precario en base a piedras, también llamado en este caso poldras, paso o pasaderas de arroyo. Esta imagen corresponde a Galicia, España. También hay casos de esto en Portugal y en Italia. Están en realidad en los 5 continentes y son los primeros puentes, como les digo, en base a piedra que construyó el hombre para cruzar ríos. Hay constancia de este tipo de arquitectura popular desde el Neolítico
ya eran conocidos por los faraones egipcios y en Europa se usaban en la Edad de Bronce y posteriormente en la época de los celtas y los romanos. Bueno, y en cuanto a la piedra, vamos a encontrar numerosos ejemplos en España, estas son en Europa, perdón, en Europa en general, en España, en Italia, en Portugal. Es común encontrar numerosos ejemplos de puente de piedra y como ven el puente piedra está construido siguiendo formas de arco. ¿Han pensado ustedes por qué el puente piedra tiene esta forma de arco? A ver quién quiere participar. ¿Por qué se usa para el puente piedra la forma de arco y no otra forma? ¿Quién se anima a opinar? Es para repartir mejor las cargas. Para repartir mejor las cargas, ¿en qué sentido? A ver. ¿Quién Para habla? mí, como que se sostiene solo. Se sostiene solo. Puede ser porque los arcos siempre Ajá. trabajan la contracción. El arco siempre trabaja la compresión. Bien. Bien. Claro, esa es la idea. Piensen que la piedra, unir varias piedras, no las podemos, no, el hombre de antes no tenía cómo pegarlas, cómo adherir una piedra con otra. No había un cemento de contacto para pegar las piedras. Entonces simplemente había que acomodarlas y lograr que trabajen por compresión y se mantengan de esa forma. Entonces, por eso se buscaba la forma de arco, tratando de que el arco esté siempre comprimido. Por eso es que siempre van a haber arcos en los puentes de piedra. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces van a encontrar numerosos ejemplos. Por ejemplo, de Yemen, de puente en arco de piedra de Shajará. Algunos que son atracciones turísticas, como este. Y muchos más. De un arco o de varios arcos sucesivos, incluso de varios niveles de arco. Bueno, van a encontrar tanto en piedra como en ladrillo. El ladrillo viene a ser una piedra artificial. El ladrillo para el constructor de puentes es un pequeño sillar, como dice acá, con el que se pueden hacer arcos de dovelas yuxtapuestas. Por lo tanto, la morfología, ¿qué significa? La forma, el estudio de la forma, morfo es forma, y logía sería el estudio. La forma de los puentes de ladrillo es la misma que la de los puentes de piedra. Seguir la misma idea de buscar que la estructura esté siempre comprimida. Entonces, las estructuras de piedra que sirven para salvar luces de cierta importancia derivan del arco formado por dovelas yuxtapuestas. Yuxtapuesta, que quiere decir colocadas una al lado de otra. Son las bóvedas y las cúpulas. Los puentes de piedra entonces están formados por bóvedas cilíndricas, generalmente o por arcos cilíndricos, por bóvedas cilíndricas, por bóvedas circulares, arcos circulares, análogos al medio cañón románico, y generalmente predomina una dimensión longitudinal sobre la transversal. Por ello, el efecto de bóveda es mínimo y se comportan básicamente como arcos. ¿Entienden la diferencia entre arco y bóveda? ¿Sí? El arco sería una rebanada de la bóveda, ¿no? Cortaron una bóveda en una faja y entonces nos quedaría definido un arco. Bueno, entonces muchos ejemplos podemos encontrar, como este otro, un puente de mampostería de piedra o de ladrillo,
o una combinación. En este caso tiene piedras en el sector bajo y ladrillos en el sector alto. En general se llaman puentes de fábrica. Fíjense que muchos de estos puentes tienen una pendiente siguiendo el arco, una rampa de acceso, una rampa de ingreso desde un lado o desde el otro. En cambio hay otros que están nivelados. A veces este tema de que tengan esa rampa de ingreso servía por cuestiones de defensa del lugar. En época de muchos conflictos bélicos, cuando el hombre se desplazaba a pie o a caballo, el hecho de que para acceder al puente haya que subir una rampa es una ventaja en cuanto a la defensa del punto de acceso. Y esto es un poco la terminología usada en un puente, en arco o en una bóveda. Acá podemos ver un poco las palabras. La zona de apoyo extremo se suele llamar estribo. El estribo está fundado sobre una zapata, en este caso, o una fundación superficial. A estos apoyos intermedios se les suele llamar pilastra, pilas o pilastra. Luego viene la bóveda en sí, que tiene sus partes, como la zona de intrados, o sea, la zona interior de la misma, las dovelas que la van formando. Llamamos luz a la distancia entre apoyo, flecha, a esta dimensión medida desde el centro del arco, en este caso, etc. Dovela de clave, plataforma de desplazamiento. Bueno, ¿y cómo materializamos, cómo podríamos construir un arco de piedra, o cómo se construían de piedra o de mampostería? Bueno, en base a cimbras, como se muestran acá algunos ejemplos. Se construye o se construía una especie de molde o cimbra de madera, y sobre ella se van acomodando los elementos que constituyen el arco de piedra o el arco de mampostería, porque fíjense que hasta que no coloco todas las dos velas, hasta que no coloco la dovela del medio, yo piensen que coloco la cimbra y empiezo a rellenarla desde un extremo y desde el otro. Hasta que no coloco la dovela del medio, el arco no es autosustentable. Necesito colocarla del medio para que todo esto quede comprimido y entonces poder retirar la cimbra, desarmar la cimbra, retirarla, y entonces esta estructura de piedra va a intentar ceder unos milímetros. Al ceder se va a trabar una piedra con otra y van a empezar a trabajar a compresión. Entonces, por eso no hay otra forma de ir avanzando si no tengo un elemento ligante más que colocar toda la piedra o la mampostería sobre un molde, y hasta que no coloque todas no puedo retirar el molde. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Continuamos. Bueno, más ejemplos ya con un poco más trabajado de cimbras. No siempre está la forma de semicírculo, a veces aparecen estas formas ojivales o de otro tipo de curvaturas. Bien, entonces, como decía hace un rato, el puente histórico por excelencia es el puente de piedra. Nosotros podemos encontrar puentes de piedra en este momento que tienen más de 2000 años. O sea, desde antes del siglo I antes de Cristo. Hay algunos puentes que todavía siguen, ya vamos a ver algunas imágenes, siguen en pie.
Y como les decía, actualmente el arco de piedra como técnica para hacer puentes es solamente historia. Ya no se construye por un tema de costos, salvo en una cuestión paisajística, en un parque o en un lugar natural protegido, etc. A veces esos puentes de piedra que van a ver en este tipo de lugares son simplemente puentes metálicos revestidos en piedra. Un puente, como dice acá, de hormigón o metálico revestido con piedra. La construcción de los puentes de piedra es sencilla, como dice acá, y no plantea problemas distintos a los de cualquier obra coetánea de él. Solamente la cimentación plantea problemas singulares, pero su dificultad es debida al obstáculo, al río, así que estamos atravesando un curso de agua y no a la estructura en sí. Bueno, entonces, por eso, por todo ello, por la facilidad constructiva, por la facilidad de materiales, es que durante tantos años se ha usado el arco de piedra. Hasta que aparece hace unos 200 años aproximadamente, se empieza a usar el metal, el hierro, y posteriormente el hormigón. Bueno, los romanos construyeron muchos puentes en arco de piedra, como esto que estamos viendo en estas imágenes. Por ejemplo, en España está el puente de Martorell, cerca de Barcelona, del año 219 a.C., el puente de Augusto en Italia, en la figura de la izquierda, del siglo I a.C., o este puente de la figura de la derecha, el puente de Gard, en el río Nimes, en Francia, que también es más o menos del siglo I a.C., y observen que tiene 3 niveles de arcos, 3 niveles de arquerías, con lo cual logran una altura de 48 metros sobre el río. 48 metros y dividimos en 3 nos da 16, equivalente a un edificio de 16 pisos, más o menos. Entonces, y tiene una longitud también importante, 261 metros. Y es el ejemplo mejor conservado de gran puente romano del siglo I a.C., como decía. Este, el de Martorell, que nombraba recién, del año 219 a.C., aunque ha sido reconstruido, porque este puente ha sido bombardeado. Esta es una imagen del siglo XIX. Este es el mismo puente visto desde un extremo. Como pueden ver, tiene un arco de acceso en la zona izquierda de la imagen, que es diferente al resto del puente. Incluso en el mismo puente van a notar colores distintos por distintas reconstrucciones que ha sufrido, ¿no? Pero la forma es la forma original. Observen como les decía hace un rato, el acceso en rampa, siguiendo la forma de estos 3 arcos que constituyen el puente. Ese acceso en rampa es por una cuestión de facilitar la defensa, facilitar la defensa del lugar, hacerle más difícil al enemigo el ingreso. Incluso esos arcos de entrada a veces tienen una puerta, con lo cual se podía cerrar el acceso al puente. Bien, y este es otro caso de puente romano. Está en Galicia, en Ourense, y se muestra el tercer arco por la izquierda, reconstruido en la Edad Media y estribado en una pila que conserva sillares romanos. La pila es el apoyo intermedio. Esto que estamos viendo acá en primer plano, en el centro de la imagen. La pila del puente se llama el apoyo intermedio, y como ustedes ven acá, si lo miran en detalle, hay distintos materiales, porque responden a una reconstrucción. Las partes inferiores son las partes originales, pero el resto son reconstrucciones.
Este es un puente romano de Lugo, también es Galicia, en el río Miño, ampliado a fines del siglo XIX. Y ese mismo puente, si miramos en detalle, una de sus apoyos intermedios llamados pila, vemos que está formado por piedras acomodadas, encajadas unas con otras. Si lo vemos un poco más en detalle, observamos que hay unas hiladas inferiores que son distintas a las superiores, las 3 o 4 inferiores de la figura son las originales. Son las originales de la construcción romana. Los otros son reparaciones o reconstrucciones. Así también este puente en Ourense, Navea, una bóveda medieval, estribada en la cimentación de un puente romano. O sea que la parte de abajo corresponde a un puente romano y el resto está hecho en el medioevo, está reconstruido en el medioevo. O sea que estos puentes, para que lleguen a esta época, a veces han tenido que sufrir algunas reconstrucciones, reparaciones. Este puente es famoso turísticamente, está en Italia, en Florencia, conocido como el Puente Vecchio, Puente Viejo, en el río Arno. Y ha sido construido entre 1333 y 1565. Ha sido construido, después bombardeado y demolido, después vuelto a construir. Bueno, actualmente, o desde hace mucho tiempo, se ha cerrado, se ha techado este puente y se le ha ido dando distintos usos. Actualmente tiene un uso turístico. Hay negocios, la mayoría de ellos joyería, en los locales que constituyen, que forman o que habitan esos espacios. Es un puente muy conocido turísticamente. Pero esto, hasta aquí llegamos con la historia y ahora veamos un poco cuáles son los tipos de puentes que se hacen actualmente. Podemos encontrar puentes que reciben el nombre de atirantados, colgantes, arcos de acero, etc. O sea, empiezan a aparecer estos nombres y que están asociados a los nuevos materiales, nuevos en relación a la historia del hombre, que son el acero y el hormigón principalmente. Entonces, vamos a encontrar distintas clasificaciones de puente. Por ejemplo, según el uso del puente, puede ser que sea un puente peatonal, también llamado pasarela, un pasarela peatonal o puente peatonal. Nosotros tenemos algunos puentes peatonales aquí en Tucumán. Puede ser que sea un puente carretero, le vamos a llamar puente o viaducto o paso carretero, o también cuando es para uso de ferrocarril, le vamos a llamar también puente de ferrocarril, viaducto o paso ferroviario. También lo podemos clasificar en base a la construcción. Podemos hablar de puentes de madera, de mampostería, de acero, de hormigón armado o de hormigón pretensado. O en función del tipo de estructura que forma el puente, podemos hablar de puente simplemente apoyado, puentes continuos o de tramos continuos, puentes en arco, atirantados, colgantes, algunos puentes especiales como doble voladizo, pontones, etc. Bueno, veamos uno de estos puentes especiales. Por ejemplo, este puente de la imagen que nosotros en la asignatura, en la bibliografía, se le llama puente atirantado, aunque algunas personas los confunden y le llaman colgantes. Ya vamos a ver cuál es la diferencia. Colgante, tanto el colgante como atirantado son puentes que usan cables o elementos similares a un cable para ayudar al soporte, pero ya vamos a ver que es diferente
configuración de esos tirantes o de esos cables en un caso que en el otro. Este tipo de puente se caracteriza porque los tramos no se sujetan por sus extremos, como sería un puente de viga, o no se sujetan solo por sus extremos, sino que además están sujetos en varios puntos interiores de sus vigas, ¿m? Y están vinculados a torres, como se ve aquí en este esquema. Este esquema, fíjense, básicamente son dos grandes torres, de las cuales salen una serie de cables o tirantes inclinados que ayudan a soportar la estructura del tablero. Esta imagen corresponde al puente de Normandía, que tiene 2.200 metros de longitud total, es del año 1995 y está en el estuario del Sena, en Francia, y el tramo central tiene una longitud de 856 metros. Entonces nosotros diríamos, fíjense que este puente tiene una luz de 856 metros y una longitud total de 2.200 metros. No confundan longitud total con luz, lo cual es un error muy común. La luz es la distancia entre apoyos para nosotros, para los ingenieros, que es distinto que la longitud total del puente. Este puente, como les digo, atirantado, era en algún momento un récord mundial, pero ya ha sido superado. Recuerden que tiene una luz de 856 metros, en cambio ha sido superado posteriormente en 1999 por este que tiene un poquito más, 890 metros, también un puente atirantado, el gran puente del Tátara, y se encuentra en Japón. Fíjense, de nuevo se repite el esquema, son dos grandes torres de las cuales cuelgan esta serie de cables o penden, esta serie de tirantes o tensores inclinados que ayudan a soportar el tablero. Un tablero muy delgadito, fíjense, un tablero esbelto, porque es un tablero metálico. Pero ese ya ha sido superado posteriormente en 2008, entre 2008 y 2012, en la construcción de este puente que está en China, puente Sutong, que tiene 1088 metros entre las dos torres centrales, 1088 metros de luz. Y posteriormente ese fue en el 2012 superado por este puente que es el récord mundial en esta tipología. Tiene 1104, récord de luz, 1104 metros de luz, récord para puente atirantado, con tablero metálico, y se encuentra en el estrecho del Bósforo Oriental, que es el mar del Japón, pero pertenece a Rusia, está dentro de Rusia. Entonces este es el récord en este momento de puente atirantado con tablero metálico. En cambio, si nos referimos a puente atirantado, pero con tablero de hormigón, el récord está en España. Este puente llamado ingeniero Carlos Fernández Casado, es el mayor puente del mundo atirantado con tablero de hormigón. Pero claro, acá la luz se reduce a 440 metros contra los 1100 metros que tenía este puente. Este tiene el tablero metálico y este tiene el tablero de hormigón. Entonces, ya se darán cuenta ustedes que si queremos llegar a las grandes luces, no lo vamos a poder hacer con hormigón porque debido a su gran peso propio, sino que los puentes de mayor luz del mundo son metálicos. Pero bueno, con hormigón se pueden hacer cosas importantes también. Este puente es de 1983 y tiene, como les digo, la luz del tramo atirantado de 440 metros. Bien,
Este es otro puente atirantado de 420 metros de luz y 18 kilómetros de longitud total, contando todos los tramos. Tiene un tramo central atirantado y varios tramos adjuntos que son tramos simples, tramos de puente de viga. Y se encuentra en Lisboa, construido en 1998, y el puente Vasco da Gama. Es el mayor puente en cuanto a longitud de toda Europa, con sus 18 kilómetros, y está en la desembocadura del río Tajo. Aquí vemos una imagen del puente. Muchas veces estos puentes se hacen con fines turísticos. ¿Por qué hacen un puente atirantado cuando quizás se podría recurrir a otra forma? Muchas veces para, como en el caso para inaugurar una exposición a nivel mundial que requería una obra emblemática para la zona. Entonces se recurre a puentes que causen un gran impacto, como son estos puentes atirantados. Y en Argentina también tenemos algunos puentes atirantados, no muchos, pero hay algunos, como el de esta imagen, que es el complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo, que está a 80 kilómetros de Capital Federal, hacia el norte o noreste, y es la vinculación tanto para carretera como para ferrocarril entre la zona del sur de la Mesopotamia y la provincia de Buenos Aires. Entonces la conexión, o es una de las conexiones internacionales con Brasil, pero además también con Paraguay y Uruguay. Son dos puentes, en realidad por eso se habla de complejo de puentes, son dos puentes que están a 30 kilómetros de distancia uno del otro, y por medio de ellos se cruzan dos brazos del río Paraná, el de Las Palmas y el de Iguazú. Cada puente tiene unos 550 metros de longitud total y permiten dar continuidad a una autopista de 4 fajas de circulación y a una vía de circulación ferroviaria. La altura del puente es de unos 50 metros, o sea, estamos hablando de un edificio de poco menos de 20 metros, de 20 pisos, de 20 niveles, unos 18, 17 niveles, medido respecto al nivel del río. Y eso le permite que por debajo puedan pasar buques de gran porte. Debido a las dimensiones del puente, al uso mixto tanto de ferrocarril como de automóviles, de vial, y al sistema de suspensión con tirantes, fíjense que se repite el esquema de torres principales, de las cuales están soportando estos tirantes, que a su vez están vinculados con el tablero. Entonces todo ese sistema hace que este puente aparezca entre los puentes notables a nivel mundial. Si bien la luz es modesta comparada con lo que se logra en este momento, pero es un puente importante. En la imagen superior vemos un instante de la construcción del puente y en las inferiores imágenes del puente ya en servicio. Como les digo, 550 metros de longitud total. Bien, otro ejemplo de puente de la misma tipología, también en Argentina, es este puente General Belgrano, en el río Paraná, que une Corrientes con Resistencia. Los que han ido a Brasil en automóvil, en carretera, o en colectivo, posiblemente han pasado por este camino, porque es una de las vías de paso, ¿no?, para pasar de Corrientes a Resistencia. Este puente tiene una longitud total de 1.700 metros y 35 metros por encima del nivel medio del agua. Y es del año 1973, en ingeniería italiana,
permite la integración física del norte litoraleño y el intercambio de nuestro país con los países de la Cuenca del Plata. Tiene una calzada de 8,30 metros, o sea, 2 fajas de circulación para automóviles y 2 veredas laterales de 1,80 m cada una. Bien, entonces este es un ejemplo, otro ejemplo de puente atirantado de Argentina. Ingeniero, ¿el tablero de qué es? En este caso el tablero es de hormigón. 1.700 metros de longitud total. No tengo la luz del puente, pero la luz debe ser, fíjense, si tiene 35 metros de altura sobre el nivel del agua y lo deducimos en base a eso, a la escala de la imagen, la luz es algo menos de 200 metros, más o menos, la distancia entre torres. Entonces, hasta acá veníamos mirando imágenes de puentes atirantados. Fíjense la diferencia. Este es un puente colgante. Este es un puente atirantado. Este es un puente colgante. ¿Cuál es la diferencia? El puente colgante se construye en las torres también y desde las torres, desde los extremos superiores de las torres, se colocan unos cables superiores que vemos acá. Ahí estoy marcando con el cursor. ¿Pueden ver el cursor? Me imagino que sí. Sí, se ve. Sí. Se ve. Bien, entonces ese es el cable, los cables superiores, y de esos cables hay otros cables o péndola de menor importancia que van en posición vertical. Entonces a este puente le llamamos colgante y a este atirantado. Acá los elementos que van vinculados al tablero van en una posición inclinada. Van directamente uniendo el tablero con las torres principales. En cambio acá los elementos que vinculan al tablero, que son estos cables, están vinculados a otro cable. Y ese cable, de forma parabólica o catenaria, recién es ese cable el que está vinculado a las torres. O sea que acá hay dos tipos de cable y aquí hay un solo tipo de cable. Este es atirantado, este es colgante. El puente colgante se comenzó a usar primero y el puente atirantado es una versión más económica y más fácil de construir y usa una tecnología más económica que el puente colgante. Pero con el puente colgante se alcanzan luces mayores que con el puente atirantado. Entonces, este ejemplo que estamos mostrando acá es un puente colgante de 1846 de 308 metros sobre el río Ohio, en Virginia, en Estados Unidos, y fue el primer puente colgante de cables construido en el mundo. Similar a este es el Golden Gate, perdón, el de la imagen es el Golden Gate, en San Francisco, de 1937. Tiene un tramo central de 1.280 metros, suspendido de las torres de 227 metros de altura. Un puente que aparece mucho en películas. Entonces, quizás estos eran los primeros puentes colgantes, puentes como los de esta imagen. O sea, el hombre primitivo colocaba unas lianas, unos juncos, entre dos postes extremos, o entre un grupo de postes extremos, y desde esas lianas, como muestran las figuras esta, colocaba otras de menor importancia que le permitían sujetar una zona de paso, una zona de tránsito. Entonces este es un antecedente o un prototipo del puente colgante
Esta es la idea básica que luego el hombre va perfeccionando y termina en esto. Otros puentes colgantes, este es sobre el estrecho del Bósforo en Estambul, en Turquía. Aquí en la imagen de la derecha se ve la ubicación. Turquía, Grecia, Rumanía, o sea, la comunicación entre Europa Oriental y Asia. Es de 1973, la primera comunicación permanente de autopista entre Europa y Asia, en Estambul. Bueno, como les digo, tiene un tramo central de 1079 metros, o sea, es la luz o distancia entre torres, pero eso ya ha sido ampliamente superado. Este puente de Humber es de 1995, perdón, hasta 1995, es de 1980 en realidad. Hasta 1995 era el puente colgante más largo del mundo, y luego ha sido superado. Está en Inglaterra y tiene un tramo central de 1410 metros. Ahí vemos una secuencia de la construcción. Fíjense que el tablero todavía no se ha terminado de construir. Se observa donde está el cursor, se han construido las torres seguramente en primer momento, luego se han puesto los cables principales, luego se han puesto los cables secundarios o péndolas, y desde esos cables secundarios se van agregando zonas de tablero que se van uniendo unas con otras. Otros ejemplos de puentes colgantes, este es el más alto, de 321 metros sobre el nivel del agua. Hay competencia a ver quién tiene el puente más alto, quién tiene el puente más largo, quién tiene el puente en tal material, con el récord en tal material o en el otro, o si es sobre agua o si no es sobre agua, etc. Gente compite. Este está en Arkansas, en Colorado, Estados Unidos. Y como ven, es un puente metálico. Un puente colgante metálico. La misma idea, pero todo metálico. Va a ser reticulado, están hechas las torres. En cambio, estas son torres, algunas metálicas, otras de hormigón. Estas son torres de hormigón. Estas son torres metálicas. Estas son torres metálicas aparentemente, o podrían ser mixtas, metal con hormigón. Estas son torres de hormigón aparentemente. Estas son torres metálicas. Este otro ejemplo de Japón, el puente Akashi Kaikyo, en Japón es de 1998 y tiene un vano central de 1990 metros. Un puente colgante también, todo metálico, como pueden ver en las imágenes. Es récord de luz en puente colgante. 1990 metros, acuérdense, casi 2 kilómetros, casi 2000 metros de luz. En cuanto a los puentes en arco, se siguen haciendo puentes en arco, como decía antes, pero ahora en acero. Hay puentes en arco de acero notables, como el que se nombra acá en Mississippi, del año 1874. Hay otros puente famoso en Nueva York en arco de acero de 1917, con un tramo principal de casi 300 metros. Otro puente importante es en Canadá, y otro en Estados Unidos en 1965 con un arco de acero de 305 metros, etc. El de la imagen es un puente de Shanghái, puente Lupu de Shanghái, en China, el mayor de su tipo, o sea, el mayor puente de arco de acero, y tiene 550 metros. Puente de China, Wanxian, que tiene en 1997 tiene 420 metros de luz.
550, arco metálico, 420, arco de hormigón. Hay numerosos antecedentes que se nombran en la bibliografía, se muestran en esta imagen, pero nos quedemos con este ejemplo del puente de China, Wanxian, que es el de mayor luz en su tipo para arcos de hormigón. Arcos de piedra se han seguido haciendo algunos, no mucho, como estos ejemplos. Hay como notable, tenemos acá el tramo soportado por arco de piedra más grande de 90 metros, el puente de Sira, que es la imagen de la derecha, en Alemania, que se terminó en 1903. Dos arcos de piedra, el más grande tiene 90 metros de luz. No se han seguido construyendo más puentes con arcos de piedra por su alto costo, como ya dije antes. Luego también podemos encontrar puentes de vigas trianguladas o puentes reticulados, diríamos nosotros. Vigas trianguladas, dicen por ahí en otros países de habla hispana. De acero, trianguladas o reticuladas, se han empleado mucho por su costo accesible. Y esta imagen es famosa del puente de Quebec sobre el río San Lorenzo en Canadá, es de 1917 y tiene un tramo principal de 550 metros. Sirve para unir una carretera y también para el paso del tren en dos carriles. Es un puente con un esquema estructural tipo viga cantilever. ¿Se acuerdan que es la viga cantilever? La viga con articulaciones intermedias. Por acá estaría una articulación y por acá estaría otra articulación. Bien, ¿tenemos puentes de este tipo en Tucumán? ¿Sí o no? Bueno, exactamente como este no, pero sí tenemos puentes reticulados en Tucumán, metálicos. Ahí está, ¿me gusta? No es tan pintoresco como este, pero son nuestros puentes carreteros reticulados. Bueno, estos puentes ustedes lo ven mucho en la ruta, al costado de la ruta 38. Son puentes que se usaban antes, ahora se usan muy pocos. Se trajeron con el ferrocarril que lo armaron los ingleses a principios del siglo pasado. Trajeron estos puentes desarmados y los armaban acá en el lugar. Los traían por parte y los armaban. Se han usado como para ferrocarril, después se han usado para paso de automóviles. Algunos pocos se siguen usando, otros ya no. Corresponde a una imagen de un puente que ha tenido un problema y ha sido reparado. Hay otros puentes mucho menos usuales, pero que pueden ver en la bibliografía, que son puentes de pontones. Los pontones son apoyos flotantes. Es como que yo haga una balsa, como pongan varias balsas, como esta imagen, y sobre esas balsas coloque unos elementos de unión que sí, para permitir el paso. O sea, a diferencia de las estructuras temporales militares, estos son estructuras flotantes permanentes. Se instalan en lugares donde las condiciones locales lo hacen necesario. Son puentes flotantes, como el de esta imagen que tiene 466 metros de longitud total y atraviesa un río de Calcuta, en la India, y soporta una carretera de 8,20 metros de ancho sobre el agua, y está formado por 14 pares de pontones o apoyos flotantes de hierro de 48 metros de largo y 3,1 metros de ancho. Entonces, esta especie de barcos que ven ustedes acá, cada uno de ellos tiene 48 metros de largo por 3 metros de ancho.
y eso permite que sobre esa serie de barcos se coloque una estructura para permitir el paso de los peatones y de los vehículos. Este es un caso más moderno de un puente de pontones. Estos son también apoyos flotantes sobre lo que se coloca ese puente que está en esta imagen en una etapa de construcción. Bueno, para Ingeniero, completar, ¿sí? ¿estos pontones están anclados al fondo? Pregunto cómo afectaría en caso de una crecida este tipo de puentes. Sí, hay algunos anclajes. Si ustedes esta imagen Lo que pasa es que no puede estar en cualquier tipo de río. No tengo mucho... No me he dedicado a esto, pero me imagino que no son para cualquier tipo de curso de agua. Tiene que ser un curso de agua como esto, en que se ve que es un río ancho, no hay oleaje, no se ve oleaje. Y no tiene que haber mucha fluctuación, porque si hay mucha fluctuación en el nivel del agua y el sistema no va a funcionar. Tienen unos anclajes. Acá no se ve, pero en esta imagen, si ustedes luego la agrandan, van a ver acá donde tengo el cursor hay un cable. Y en esta otra, el sector derecho, también se ven unos cables de anclaje. En este todavía no están, pero acá hay un elemento donde se va a colocar el anclaje aparentemente. Sí, debería tener algún anclaje porque, como vos dices, si no, la corriente podría arrastrarlo. O sea, no sería suficiente en un puente de tal longitud anclarlo solamente en los extremos, porque si no tendríamos una flexión en el plano horizontal. Si no tenemos otro anclaje, tendríamos una flexión en el plano horizontal muy grande y probablemente la estructura no podría adaptarse. Así que sí, siendo esta estructura flotante, habría que anclarla en puntos intermedios. Bien, muchas gracias. No, de nada. Entonces hay otros tipos de puentes que completan la clasificación, que son los puentes móviles. Hay dentro de los puentes móviles 3 tipos básicos, que son los basculantes, o que giran alrededor de un eje horizontal, los giratorios alrededor de un eje vertical, y los de elevación, donde todo el puente se eleva, elevando un dintel. Ustedes, si recuerdan las películas de los castillos, habrán visto ahí esos puentes que cerraban el paso, permitían o impedían el ingreso al castillo, formando una puerta que se cerraba en los fosos que generalmente tenían los castillos. Que sería un caso como el del ejemplo del superior. Acá sería 2 hojas que giran alrededor de un eje horizontal, el puente basculante, y permiten o impiden el paso de las personas o los vehículos por la zona superior y los barcos por la zona inferior si el curso de agua fuera navegable. Otra opción la vemos abajo, un puente donde todo el dintel central entre esos 2 apoyos centrales puede subir o bajar, entonces se le llama puente de elevación vertical, o el de abajo a la derecha, donde todo el dintel o el vano del puente gira respecto a un eje vertical. Entonces, son 3 opciones de puentes móviles, generalmente construidos para permitir el paso de embarcaciones por debajo de ellos. Estos son los esquemas y estas las imágenes. Este puente responde al primer esquema. Es un puente famoso de Londres sobre el río Támesis del año 1894. Y fíjense en estas 2 grandes torres centrales o pilas. Y acá está el tramo que se puede abrir girando la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Mientras que en los laterales hay un sector
que sería un puente colgante. Hay una estructura, en este caso no es un cable, sino una estructura reticulada, de la cual están colgados estas péndolas que ayudan a soportar el tablero. Entonces, este puente, acá vemos otra imagen, cuando está elevado para permitir el paso de barcos por la zona de navegación. Otro ejemplo de puente basculante, como el caso 1, gira alrededor de un eje horizontal. Este está en Holanda. Estamos mirando que acá hay una sola parte que es la que se mueve, abre o cierra el paso. Y este es un ejemplo del segundo caso, donde todo el dintel se levanta. Recuerden, el segundo caso era este, abajo a la izquierda, puente de elevación vertical. Todo el dintel se levanta para permitir el paso de ese barco por debajo del puente. Y este es un caso de puente giratorio, que era el tercer caso que hemos mencionado, de puente móvil. Todo gira alrededor de ese apoyo intermedio llamado pila, para permitir el paso de algún barco, aunque acá no se ve muy claro el curso de agua, pero bueno, la idea es esa. Y acá tenemos un caso de la Argentina, posiblemente ustedes lo conocen, ¿saben dónde está? Sí. Si no lo han visitado personalmente, seguramente han visto imágenes. Este es el puente de la Mujer, que está en Puerto Madero, en Buenos Aires. Y permite girar, como se ve en la imagen de abajo, permite girar alrededor de un eje vertical para posibilitar el paso de embarcación. En la foto de arriba el puente está en situación de uso para los peatones, un puente peatonal, y en la imagen de abajo está girado para que pasen las embarcaciones. Bueno, acá hay un resumen de los puentes récord en cuanto a luz máxima en metros. El primero de todos, el récord mundial, el puente está para los puentes tipo colgante. En este caso, el Akashi Kaiko de Japón, de 1998. Tiene casi, acuérdense, casi 2.000 metros, 1991 metros, casi 2.000 metros de luz total. Luego, pasando a la tipología siguiente, que ha logrado las luces más importantes, aparecen los puentes atirantados, con un puente también en Japón, de 1999, que tiene un poco menos de 1 kilómetro. Recuerden, el colgante tenía casi 2 kilómetros, el récord, y el atirantado tiene la mitad, un poco menos de 1 kilómetro, 890 metros. Luego, las tipologías que han logrado luces más grandes, encontraríamos el arco metálico, que hemos mostrado el puente de Lupu, de 2003 en Shanghái. Tiene 550 metros de luz. Y un poco menos, un 20% menos, está el puente en arco de hormigón. Este era arco metálico, 550 metros, este arco de hormigón, 420 metros. Bueno, en cuanto a vigas metálicas, vigas reticuladas, 550 metros, es el récord mundial en Canadá, y viga de hormigón es en China, 330 metros. Caja metálica o cajón metálico, este puente de Brasil, que tiene 300 metros. Bueno, acá hay un error, no tiene 300 metros de luz. No, hay un tramo que tiene 300 metros de luz, ¿sí? que no son las imágenes mostradas. Bien, entonces lo importante acá es recordarse más o menos cuánto es la luz máxima alcanzada en puente
casi 2 kilómetros en un puente colgante. Y un poco menos de la mitad en un puente atirantado. Hay que tener una idea de cuáles son las luces máximas que se puede alcanzar en cada tipología. En un puente colgante casi 2 kilómetros, en un atirantado casi la mitad, un poco menos de 1 kilómetro, y en un puente en arco la mitad de lo anterior, 400 a 500 metros, según sea de hormigón o metálico. Y por debajo de ello o cerca de ello vienen los puentes de reticulado metálico y un poco menos los puentes de vigas de hormigón. Bien, en la bibliografía ustedes pueden ver muchas imágenes como estas de puentes, por ejemplo, en este caso, metálicos, ferroviarios de acero, con tramos principales de 520 metros de luz. 520 metros cada uno, longitud total de 1,6 kilómetros. Este otro es San Francisco, Nueva Orleans, Mississippi, el puente de Humber, un puente colgante de 1410 metros de tramo central. Bueno, un puente que no tiene tanta luz, pero ha sido construido en situaciones muy difíciles y lo tenemos acá en el norte, en el tren llamado Tren de las Nubes, el viaducto de la Polvorilla. Las luces son mucho más reducidas que los casos anteriores, pero ha sido construido en un lugar de muy difícil acceso, hace unos 60, 70 años, 80 años. Y bueno, y así en la bibliografía ustedes pueden ver muchos puentes, este Arco de los Tilos en la isla de La Palma, en España, récord de puente en arco de hormigón de Europa, tienen unos 300 metros de luz. Bueno, y ahora, para terminar, les voy a mostrar los puentes, hemos visto recién los puentes de mayor luz, ahora vamos a ver los puentes más largos, o sea, de mayor longitud. Recuerden no confundir longitud con largo. Luz del puente, perdón, con luz del puente con longitud total del puente. El puente de mayor longitud del mundo es este viaducto de 165 kilómetros. Está en China, permite el paso de una línea de alta velocidad, de un tren de alta velocidad, entre Pekín y Shanghái. Esa línea tiene unos 1.300 kilómetros, pero el viaducto que nos interesa, el puente o viaducto en este caso, tiene 165 kilómetros. Aquí vemos Shanghái abajo a la derecha y Nankín en el centro abajo de la imagen. Este es todo el recorrido del tren de alta velocidad y este es el sector del viaducto en China, que como les decía tiene 165 kilómetros. Entonces, acá vemos una imagen de ese puente. Tiene una sección de 9 kilómetros de longitud sobre el agua, cruza un lago. Es una zona de arrozales, de tierras bajas, ríos y lagos. Y el puente ha sido terminado en el año 2010 e inaugurado en el 2011. Tiene una luz máxima de 80 metros. Acá lo importante no es la luz, sino la longitud total de 165 kilómetros. China. Bueno, acá hay un resumen, una característica de ese puente, de cuánto ha costado, y cuánto se ha demorado en construir, y de comparaciones con las toneladas de acero que tiene comparadas con la Torre Eiffel, etc. Si vemos en el ranking de los puentes más largos del mundo, encontramos este que les nombraba recién, de
de China, pero después vamos a encontrar que la mayoría de los puentes, si buscamos los puentes más largos del mundo, la mayoría están en China. Fíjense, longitud total, 189 kilómetros, 157 kilómetros, China, 115 kilómetros, China, 113 kilómetros, China. Acá hay una pequeña diferencia. Acá el puente Danyang Kunshan dice 165 kilómetros. Y en este listado aparece otro puente que lo supera con 189 kilómetros. Y el de Danyang no aparece por acá, estaría en segundo lugar. Esta lista no estaría actualizada. Esta lista es de 2018. O sea que el más largo del mundo no es este que les acabo de mostrar con 165 kilómetros, sino que es el de, según este listado, también en China, el puente de Danyang Kunshan está en un lago. Bueno, esta lista constantemente se ven modificadas. Fíjense, pero lo que les quería mencionar es que acá entre los 9 o 10 puentes más largos del mundo, casi todos están en China. Aparece uno en Tailandia aquí nada más. Y han sido inaugurados recientemente, en 2011, 2014, 2010, 2011, 2018, 2011, etc. Recién en varios puestos más adelante aparece este puente que hasta hace 20 o 25 años era el más largo del mundo, porque tiene 38 kilómetros y está en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Hoy estaría en el puesto 10 más o menos. Son dos puentes paralelos. Y tiene luces máximas de 46 metros. De nuevo, no es lo importante la luz, sino la longitud total del puente, 38 kilómetros. Son vistas del mismo puente en las zonas extremas. Y en la zona central, donde muchos de estos puentes de grandes longitudes que están sobre agua, en la zona central tienen un tramo diferente con luz mayor y altura mayor para permitir el paso de embarcaciones. Este puente también, que hasta hace unos años era uno de los más importantes del mundo en cuanto a longitud, hoy está en lugar 14. Es del 2008, en Shanghái, en China también, y es el puente marítimo más largo del mundo. Los otros no son marítimos. Tiene 36 kilómetros, como les decía, y esas son imágenes de este puente. Como ven, es importante en cuanto a su ancho, tiene 6 fajas de circulación y une dos ciudades importantes de China, Shanghái con Ningbo. Entonces, permitió a partir del 2008 evitar toda esta vuelta por carretera al unirla con el puente, logrando un acceso mucho más rápido. Bueno, algunas características de ese puente. Y bueno, y así aparecen otros puentes, que hasta hace unos años era también el cuarto, quinto más largo del mundo, y está en posición 17, tiene 32 kilómetros, en China, en Shanghái. Y ahí vemos una secuencia de la construcción de ese puente, la construcción de una de las pilas. Está en Arabia Saudí, en lugar número 22 aproximadamente, hoy con 28 kilómetros de longitud. Una imagen de ese mismo puente. Acá vemos la zona central elevada para permitir seguramente el paso de embarcaciones. Y una vista en planta de la zona por la que atraviesa el puente. Tiene incluso una parte que es en túnel. Bueno, y así de la bahía de Chesapeake en Estados Unidos, con 24 kilómetros. Y el Vasco de Gama que mostré hace un rato, con 17 kilómetros en Portugal, de 1998.
y se le puso el nombre para conmemorar los 500 años de la llegada de Vasco de Gama a India. Este de Brasil, en el río Niterói, tiene 13 kilómetros, también conocido como Puente del Presidente Costa Silva, misma imagen de ese puente, y el Puente de la Confederación, que por ahí lo van a ver nombrado en la bibliografía, con sus 13, casi 13 kilómetros en Canadá, es de 1997, pero hoy está en cuanto a longitudes de puente en el lugar 51. Construido en situaciones medioambientales muy severas, en poco tiempo y con grandes tramos prefabricados. Bueno, eso en cuanto a los puentes de mayor luz que vimos en la primera parte y los puentes más largos del mundo que vimos en la segunda parte. Por ahora, eso es lo que quería mencionarles. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Ingeniero, Sí. quería consultarle por el puente de Santa Fe, que si bien dice que se llama puente colgante, no sé si es alivianado, lo estuve buscando ahora en la clase, las imágenes, pero no tiene los cables secundarios en vertical, sino como que van inclinados y se vuelven a dividir como un reticulado. No sé si me explico. Puedes compartir la pantalla si quieres. Yo voy a dejar de presentar. A ver, nos muestras a qué te refieres. Sí. Ahí está. Bueno, acá, acá vemos que tiene, es un puente atirantado, porque se ve que los cables concurren hacia la zona superior de esas torres. Sí. No es colgante. En el colgante tendría un cable que une esas torres formando una curva, una catenaria, y desde ese cable principal estarían colgando otros cables secundarios o elementos verticales secundarios, ¿no? Acá, como ves en la imagen, todos los elementos son inclinados, Sí. entonces se trata de un puente atirantado. Sí, Aparentemente hay alguna cosa especial por ahí, por el centro. ¿Qué me decías? Ah, que ahí dice puente colgante. claro, o sea, Sí, el bueno, nombre es puente colgante, por eso me quedó la duda. Pero es una confusión, es común que la gente que no usa vocabularios técnicos nos tiende a confundir y le llame a los puentes atirantados o puentes de Obenque, como le dicen algunos, le llaman puente colgante. Pero nosotros hacemos esa diferencia entre el atirantado y el colgante. Ingeniero, los Bueno, cables que llegan ahí en el tablero están verticales, o sea, eso no significa que sea colgante. tenemos una interferencia. Me dice que los cables que llegan al tablero... Sí, que están verticales, o sea, no hay nada. Eso no significa que sea colgante. Yo lo vería como, si bien veía una cosa medio rara ahí en el centro, te refieres al puente que mostró tu compañero recién. Veía Sí, una sí. forma medio rara ahí en el centro, pero aparentemente era atirantado. Puede ser que haya, no lo conozco ese puente en particular. Me daba la impresión como que había un tramo horizontal, un cable horizontal, y después otros cables inclinados. Puede ser que de ese tramo horizontal haya algunos elementos verticales, como que en ese caso sería una cosa intermedia o mixta entre un colgante y un atirantado, ¿no? Pero bueno, los colgantes puros o atirantados puros son los que yo le he mostrado
en las imágenes de la clase. Esto sería una cosa medio especial. Está, como Ana Mirabal decía que se llama, ¿tiene algún nombre especial ese puente? Ya lo he estudiado. Yo lo conozco como puente colgante de Santa Fe, porque está en el Río de la Plata, pero acá dice ingeniero Marcial Candiotti. Ajá. ¿Y por qué se te ha ocurrido ver ese puente? ¿Por algo en especial o lo conoces? Soy santafesina, o sea, nací en Santa Fe, entonces lo conozco. Y cuando mostró usted Ah. los puentes me quedó la duda porque si bien tiene un arco, también tiene en diagonal los cables desde el extremo de la pila. Podés buscar otra imagen diferente porque en esa imagen no se veía muy bien. ¿Tenés otra imagen ahí? ¿Puedes buscar otra distinta? Tenemos unos minutos todavía. Ahí la de nocturna, fíjate, en la imagen nocturna de ahí que está pasando arriba, un poquito más arriba a la izquierda, no sé si es el mismo puente. O el de la imagen de la izquierda en azul. El de la imagen de la izquierda o el de arriba, cualquiera de esos dos. Bueno, esas luces van siguiendo el recorrido de los elementos de los cables, aparentemente. Fíjate si la puedes maximizar esa imagen. Creo que no. Si le hago clic se me abre la historia del puente. Bien. Aparentemente, esos cables inclinados van hacia otro cable secundario. Sí. Alcanza a ver la parte inferior y desde ese cable secundario habría otros elementos verticales que no se están notando en esa imagen. Sí. Entonces esto sería una, como les digo, una cosa mixta entre un puente colgante y un puente atirantado. Bien. El tablero me imagino que es de hormigón, que no logro ver bien. No me puedo acordar. Las pilas son de metal. Metálico. Pero no me acuerdo de esto. Sí, la Bueno, base. Está bien, está interesante, como un ejemplo argentino. Bueno, seguimos en la próxima, el martes a las 8:30. Bien. Muy bien, hasta luego.